Definitivamente las guerras siempre han sido un evento que han acompañado a la historia de los seres humanos. Nos preguntamos por qué razón o por cuáles circunstancias necesariamente existen estas guerras. Las guerras siempre han acompañado desde sus inicios a la humanidad. Cuando existieron las primeras sociedades de recolectores, comenzaron a haber los primeros conflictos entre clanes o tribus o grupos que comenzaron a poblar ciertos territorios. Los hombres empezaron a adiestrarse para la guerra e incluso a construir ciertos tipos de armamento para poder defenderse de sus enemigos presenciales. De hecho, no podemos tener duda de que estas culturas antiguas, por lo general, comenzaron a difundir la idea de que existían dioses y que estos dioses los acompañaban en la guerra. Debido a estas circunstancias de las guerras continuas entre pueblos y civilizaciones, a medida que fue la civilización acrecentándose y fue modernizándose, entonces comenzaron a construir las ciudades y edificar alrededor de ellas muros con el objetivo y la finalidad de poder protegerlas de sus enemigos externos. Así que estos enemigos no les era fácil poder tener acceso a la ciudad si es que primero no atravesaban aquellos muros. Y lo interesante es que en la parte alta de aquellos muros ellos tenían lo que la Biblia llama centinelas. Los centinelas eran vigilantes. Hoy en la actualidad se les puede decir vigías o guardianes que alertaban ante la presencia de algo extraño, algo sospechoso alrededor de la muralla, exactamente afuera. Y obviamente en la antigüedad no tocaban ningún pito, ninguna sirena. Lo que tocaban eran cuernos, lo que comúnmente hoy podemos llamarles trompetas, que alertaban a la población de que estaban ante la presencia de un invasor o de un peligro. Inmediatamente el pueblo se preparaba, específicamente los guerreros, para poder inmediatamente acudir a defender a su ciudad. Las razones por las cuales surgían estas guerras en la antigüedad podrían ser por causas como guerra entre etnias, a ver cuál civilización o cuál tribu o raza era superior a la otra. También entendemos que las guerras eran por aguas. Algunos grupos nómadas iban buscando recursos y obviamente existía una guerra específicamente por este líquido vital para poder sobrevivir. Otro de los factores para la guerra era que estos grupos o estas naciones que después comenzaron a surgir como potencias intentaban apoderarse de las tierras, de los campos fértiles de los otros grupos étnicos o de las otras naciones para someterlos también bajo esclavitud y que les sirvieran como esclavos. Y que estos esclavos pudieran consolidar y realizar actividades de trabajo forzado para construir sus edificaciones o cultivar sus campos, y entre otras cosas que pudiéramos encontrar si nosotros analizamos y revisamos un poco la historia del por qué surgían las guerras en la antigüedad. En el mundo antiguo existieron civilizaciones con gran poder militar. Tenemos Babilonia, tenemos Egipto, tenemos Asiria, tenemos los griegos, tenemos los romanos. Eran potencias mundiales en aquella época que sus ejércitos eran innumerables. Estas grandes potencias buscaban extender sus territorios, sus dominios, por razones políticas y tener la obtención de esclavos. En otras palabras, estaban conformando sociedades esclavistas y opresoras en todo el mundo antiguo. De hecho, el Imperio Romano, como tenía una sociedad esclavista, hacía que su economía y su desarrollo dependiera bastante de los esclavos y los siervos, haciendo que estos esclavos o siervos trabajen en los campos, en las minas, en la construcción de la ciudad, en lo que es las construcciones de caminos, de carreteras. Y también no está para menos decir que los esclavos eran comercializados, eran vendidos al mejor postor. Entonces comprenderá usted que las guerras eran demasiado importantes para las potencias o las civilizaciones más poderosas para poder seguir con el comercio de los esclavos, porque este era uno de los factores muy predominantes que movía bastante la economía de las potencias esclavistas del mundo antiguo. Luego, a través de la historia y los años, se comenzaron a presentar las guerras medievales, las cuales comúnmente se dedicaban a saquear
pueblos enteros, robaban todo lo que poseían, sus tesoros, su comida, sus prendas de vestir, robaban a sus mujeres, robaban a sus niños. Pero también podemos decir que posiblemente las guerras más importantes de la época medieval fueron las cruzadas, cuya característica que la desarrollaba era la religión, la influencia política, las rutas comerciales, invadir lugares no explorados y establecer civilizaciones activas de aquel país como un medio de conquista. Tenemos, por ejemplo, España, Portugal, Inglaterra, Francia, que comenzaron a establecer dominios más que todo aquí en el continente americano. Todo esto con el objetivo de establecer nuevas rutas comerciales. Luego, después de siglos, los países acá en Norte, Centro y Sudamérica que habían sido colonizados empezaron a generar un levantamiento, una insurrección armada para poder librarse del yugo de los conquistadores y reclamar así su independencia y su libertad. De todas estas colonias o grupos de civilizaciones extranjeras que se habían afianzado en una tierra que no les pertenecía, generándose así una autonomía política y la integración del capitalismo, ya que las personas que habían sido colonizadas querían, ¿verdad?, aparte de su autonomía y su independencia política, querían tener comercios con todas partes del mundo. Todo este proceso ya nosotros estaremos hablando alrededor del siglo XIX. Y así sucesivamente, por cuestiones de guerras, por industrialización, por expansión militar, para poder conseguir recursos, materias primas, que estos se encontraban en otros países, se libraron muchas y otras guerras. No se olvide que todo esto tuvo un desarrollo que provocó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, si nosotros nos trasladamos al aspecto de la Biblia, nos damos cuenta que las guerras han estado presentes no solo en el Antiguo Testamento, sino que cuando nosotros revisamos lo que es el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el libro del Apocalipsis todo va a culminar aparentemente con una guerra cósmica entre los seres divinos, enfrentados en una ardiente batalla contra las fuerzas del diablo, resultando victorioso el imperio celestial, el ejército de Dios. Entonces es aquí donde nos podemos preguntar, ¿Dios participa en las guerras humanas? ¿Dios interviene a través de las civilizaciones, a través de las guerras? Este aspecto puede ser muy chocante para algunas personas o para numerosos lectores de la Biblia. Pero las guerras era una concepción común entre los pueblos del Antiguo Oriente. Y por eso es que encontramos en la Biblia constantemente registros de guerras y de batallas. De hecho, en la antigüedad, la misma creación fue creada a partir de una situación de guerra y de combate cruento y fuerte por parte de Dios. En el mundo antiguo, la creación del mundo tenía que ver y estaba relacionado con la guerra y una batalla entre los dioses. Y a nosotros, hasta el día de hoy, nos ha llegado más o menos una herencia de esos aspectos, y lo vamos a ver en el libro de Salmo 74, del 12 al 17. Vamos a hacer la lectura. Pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. En este salmo podemos encontrar una clara evidencia de que aquí se está hablando que para la creación del mundo, cuando el Eterno, Yahweh, el Dios Todopoderoso, comenzó a crear, estamos hablando del Dios de Israel, es igualmente consecuencia de una guerra entre fuentes caóticas que se encontraban en el agua. Acabamos de leer que dice justo ahí en el versículo 13, dividiste el mar con tu poder, y dice quebraste cabezas
de monstruos en las aguas. Según la mitología hebrea, en el proceso de la creación del mundo, el Eterno encontró oposición. Esta oposición se desató en una guerra cruenta y violenta entre estas bestias, dice la Escritura, entre estos monstruos marinos, ¿verdad? Estamos hablando en el versículo 14, dice de Leviatán. El Leviatán, una criatura mítica, gigante, que según la tradición judía está en el centro de la tierra, y cada vez que aletea, dice que las olas del mar se producen. Pero ¿cuál es el objetivo del aleteo de este Leviatán? Es que al hacer ese aleteo se revuelve la tierra en las profundidades marinas, y los peces, creyendo que hay alimento cerca, se internan en ese movimiento acuoso revuelto de sedimento, y entonces el Leviatán abre sus fauces y se alimenta de los peces en el fondo marino. Eso es lo que dice según la mitología hebrea hasta nuestros días. Entonces nos damos cuenta que aquí dice el versículo 14, aplastaste las cabezas del Leviatán. O sea que este Leviatán tenía varias cabezas. Ahí lo dice claramente, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Entonces aquí nos está hablando prácticamente de la destrucción de esta bestia marina, y que el Eterno se los entregó. No dice claramente a qué tipo de habitantes, pero dice que se los entregó a los habitantes del desierto. Y dice, abriste la fuente y el río. Dice, secaste ríos impetuosos. Mire eso. Esto tiene una característica, recuerde que un poquito con la creación de Génesis 1 y 2, porque hay una gente que solamente cree que detalles de la creación solamente se encuentran en Génesis 1 y 2. Pero encontramos aquí, justo en este Salmo 74, que habla detalles que estuvieron inmersos e involucrados dentro de la tradición judía como parte de ese evento y ese momento que Yahweh o Jehová, como usted le conoce, tuvo que intervenir, ¿verdad? Tuvo que irrumpir en el mar y luchar contra este monstruo Leviatán para poder poner orden. De hecho, ahí nosotros vemos que ya existe una tierra, existe el mar, y que el Eterno, para poder ordenar lo que estaba creado, tuvo que entrar en guerra con el monstruo Leviatán y vencerlo. Entonces nos damos cuenta aquí que incluso hasta en el origen de la creación existe el caos, existe la guerra, porque lastimosamente para traer orden muchas veces es necesario el caos y la guerra. Puede ser que usted difiera de este concepto que estoy hablando y trayendo hacia usted, pero resulta irónico, ¿verdad? Que para traer la paz necesariamente hay que traer una guerra. En el versículo 16 dice, tuyo es el día, tuya también en las noches. Mire, ahí vemos que está el día y la noche ya separados. Dice, tú estableciste la luna y el sol, o sea que él estableció la luna y el sol. Estos detalles también los encontramos en el Génesis, en el capítulo 1, que es el momento y el tiempo de la creación. Solamente que aquí la descripción es que para traer orden y para empezar a crear y colocar las cosas en su lugar, el Eterno tuvo que matar a quien se le oponía, y es al monstruo marino Leviatán, que tenía varias cabezas. El versículo 17 dice, tú fijaste todos los términos de la tierra. Mire, no hay duda, este asunto es de la creación. Dice, tú fijaste todos los términos de la tierra. Él empieza a poner orden, ¿verdad? El verano y el invierno tú lo formaste, incluso las estaciones. De hecho, si nosotros revisamos un poco más el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el profeta Yeshayahu, el profeta Isaías, en el capítulo 51, versículos 9 y 10, también él recoge una tradición mitológica respecto al tiempo y al momento de la creación. Entonces, si nosotros nos apercibimos bien, lo que estamos viendo en la escritura son tres narrativas. Una que la encontramos en Génesis capítulo 1 y 2, otra que encontramos en el Salmo 74
del versículo 12 al 17, y esta que la leemos en Isaías 51, versículos 9 y 10. Vamos a observar, vamos a leer. Dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo. Ponga atención, dice, despiértate como en el tiempo antiguo. Ojo con eso. ¿Y qué dice? En los siglos pasados. Y hace la pregunta: ¿no eres tú el que despedazó a Raag? Mira, habla de... Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué es Raag? Raag es una criatura mítica, es un monstruo marino. Dice: el que hirió al dragón. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Entonces, miren lo que nosotros encontramos justo acá. Encontramos dos monstruos mitológicos, el monstruo Raag y el dragón, al cual el Eterno tuvo que destruirlos, despedazarlos. ¿Por qué? Porque estos monstruos, según la narrativa de los antiguos hebreos, entiéndase eso, producían el caos. Y es el Eterno que al destruirlos libera este mundo del caos para consolidar y para traer la paz. Entonces el versículo 10 hace alusión al gran poder de Jehová, de Yahweh, diciendo: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Y esto es interesante porque también puede tener una connotación con el Génesis capítulo 1, porque el Eterno, para poder hacer visible la tierra, hizo que el mar retrocediera y se descubrió la tierra, y la tierra originalmente estaba cubierta por aguas. Entonces la tierra que fue descubierta anteriormente estaba en los abismos, pero en abismos superficiales, porque más abajo de esta tierra siguen habiendo abismos más profundos. Algunos llegan a decir que el abismo más profundo es el abismo de las fosas marinas. Así que usted puede ver algún documental al respecto de ese asunto. Y terminamos leyendo y dice: el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Y hace una alusión al acto ocurrido cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, cuando el mar se abrió y los redimidos, o sea, los liberados de la esclavitud, pasaron en seco. Así que, estimados oyentes, nos damos cuenta con claridad que incluso para el Eterno traer orden en la creación, tuvo que desatar una guerra contra el Leviatán, contra el monstruo Raag, contra el dragón. Y así nosotros nos podemos dar cuenta que hasta para el tiempo y el momento de la misma creación tuvo que haber guerra. Así que, de acuerdo a estas citas, nos damos cuenta que la creación surge a partir de una guerra contra el caos. Ahora yo le voy a preguntar a usted: ¿es la guerra un elemento indispensable para la vida humana? Ruego por favor usted que pueda poner algún comentario al respecto. No olvide suscribirse. Estamos aquí tratando de, en el tiempo que podemos, poder hacer alguna transmisión, algún videito para poder compartir algunos ciclos de enseñanza con cada uno de ustedes. Así que les invito a compartir este video, porque hay personas que sí les gustaría aprender y entender un poquito más acerca de la escritura. Y no solamente eso, sino los tiempos muy decisivos y muy caóticos en los que estamos viviendo. Y no se olvide algo importante: Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, no es un libro de terror. Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis viene del término griego apocaliptus, que significa revelación. Así que Apocalipsis es revelación. ¿Revelación de quién? Del Señor Jesucristo. De hecho, Apocalipsis, aunque algunos no lo ven así, pero Apocalipsis es el evangelio de la esperanza. Aunque todo va mal, un día todo este caos se terminará. Bendiciones. Shalom, shalom.